El Señor les bendiga, amigos. Estamos aquí en otro programa de preguntas y respuestas. Gracias por acompañarnos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y dele clic a la campanita. Preguntas y respuestas Lorena Díaz. Así nos encuentra en YouTube. Otra vez estamos acá trayéndole el programa y como invitado tenemos nuevamente a nuestro hermano Jonathan Orozco. Hermano, salúdenos. Dios los bendiga, hermanos, hermanos. Es un gusto, un placer otra vez estar aquí con ustedes. Esperamos que esta segunda parte sea de mucha bendición. Si tiene a sus hijos ahí con usted, si tiene a su familia, llámelos, porque esto que estamos a punto de presenciar va a ser, aleluya, lo que Dios hizo en mi vida, lo que el Señor hizo en mi corazón, cómo Él cambió mi vida después de ser un pandillero, un drogadicto. Me sacó, me arrebató de las garras del enemigo, y ahora estamos aquí para testificar el nombre del Señor. Así que si usted tiene hijos adolescentes, llámenlos, porque es muy importante que ellos escuchen este testimonio. Aleluya. Gracias, hermano, por invitar también a nuestros jóvenes para que escuchen el programa y puedan entender lo que Dios hace. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí nuevamente, Señor, listos, Padre, para hablar de lo maravilloso que tú eres. Te damos gracias, amado Dios, por bendecirnos con la vida de tu hijo Jonathan, Señor, que quiere aquí compartir de las maravillas que tú has hecho, Padre. Ayúdalo, Señor, para que Él pueda hablar lo que tiene que decir, Señor. Redarguye esos corazones de aquellos jóvenes, Padre mío, de aquellas madres, para que oren e intercedan por sus hijos, Señor, para librarlos de las garras del enemigo. Ata al devorador, Padre, que quiere venir a estorbar, Señor. Átalo, Padre. Así dice tu palabra, que lo que nosotros aquí declaramos atado, Señor, tú lo atas en el cielo, Padre. Ata al devorador y permítenos, Espíritu Santo, hablar con libertad. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, sí, vamos a continuar, no vamos a darle largas a esto, porque queremos conocer de lo que nuestro hermano sufrió, vivió y cómo el Señor lo rescató. En el programa anterior nos habíamos quedado, si usted no lo vio, de que nuestro hermano vino del país de Guatemala a este país, emigró con su familia y lamentablemente el hogar se desintegró y ahora él viene aquí como un jovencito adolescente o a entrar a la adolescencia, y pues lamentablemente el enemigo usa cualquier cosa para llamar nuestra atención, y en este caso hablábamos de que él le llamó la atención y se dio cuenta de que había un grupo de muchachos, un grupo que se vestían diferente, y que las muchachas les llamaba la atención el ver a estos muchachos así, y lo que ellos hacían les llamaba la atención. Entonces él se involucra con estos jóvenes, se mete a esta pandilla, pero antes de comenzar a indagar un poquito más, quiero detenerme en esto. El Señor le hace la primera llamada de atención. Le hace la primera llamada. Ya usted está involucrado, ya usted recientemente hace lo que la pandilla le pide para usted ser miembro de ella, poder integrarse a la pandilla, y comienza a haber un cambio. Y había un maestro suyo que muy buena gente, que lo conoció recién usted llegado, y él comienza a ver ese cambio en su persona, no solamente en su manera de vestir, pero en su manera de comportarse. Y cuenta aquí un momento en el que el maestro González, ¿verdad? Mr. González, le llama la atención, le dice algo en ese pasillo de la escuela que quiero que nos cuente en ese preciso momento las palabras que salieron de la boca de ese maestro, que en realidad no era el maestro. Era Dios hablando a través del maestro, haciéndole la primera llamada de atención. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Wow, esto a mí a veces me quebranta, porque sabemos que en las escuelas hay maestros que le toman tanto cariño a sus alumnos, y yo tuve la bendición de tener a un maestro que desde el momento que yo entré a esa clase, y era la clase de ESL, la clase de inglés, este maestro como que le caí bien. Yo tenía yo en ese momento también
había conocido a otro joven guatemalteco también, Max, y Max y yo pues nos convertimos en muy buenos amigos, y esa clase la teníamos juntos también con Max. Y recuerdo de que cuando yo empecé a tomar esas clases, este maestro empezó a ayudarnos. Obviamente era nuestro maestro, pero hubo una conexión muy especial ahí, y es que quizás fue esa falta de atención de mi padre que yo noté en este maestro, que yo sí le importé. Él se interesó en mí, no solamente en mi educación, pero también sentí como que era un padre para mí. Y el tiempo, la temporada que yo estuve tomando estas clases, el maestro siempre me aconsejaba, siempre se preocupaba por nosotros. Y yo recuerdo que cuando este comentario de estas dos niñas que me hicieron, yo empecé a notar que estas niñas se juntaban con otro grupo de jovencitos debajo de un árbol, ahí en la escuela, en el patio de la escuela. Y todos los días pasábamos con mi amigo Max caminando hacia la cafetería y mirábamos a aquel grupo de jovencitos debajo de aquel árbol, ¿verdad? Entre ellos bromeando y jugando, pero noté algo en ellos de que su manera de vestir era muy diferente a las de los demás jóvenes. Su manera era muy diferente al de nosotros. Algunos de ellos estaban vestidos con ropa así grande, floja, pelones, con el pelo para atrás, ¿verdad? Y con bastante vaselina y todo eso. Pero me llamaron la atención. Y yo le pregunté a Max, recuerdo que le pregunté a Max y le dije, oye, ¿quiénes son aquellos muchachos que están allá? Y me dice, ni se te ocurra acercarte a ellos, me dice, porque son cholos. Y yo en ese momento me quedé así como, cholos, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la palabra cholo? Yo no lo conocía. Y me dice, eso quiere decir que son pandilleros, así que ni se te ocurra acercarte a ellos. Pero siempre me llamó la atención. Todos los días cuando pasábamos cerca de ese árbol a la hora de recreo, siempre los miraba ahí. Y empecé a imitar la vestimenta de ellos, empecé a vestirme como ellos. Y mi maestro empezó a notar eso, empecé a notar ese cambio. Y me dijo, ten cuidado, me decía, ten cuidado como tú te vistes, porque ellos son pandilleros. Yo he visto a muchos de mis alumnos, me dijo en una ocasión, caer en las garras de las pandillas. He visto a muchas madres llorando, he visto a muchas madres llorar porque sus hijos fueron asesinados por otros pandilleros rivales. Y yo me acuerdo de que le escuché, pero no le hice caso. Pasaron los meses y yo recuerdo que en una ocasión mi maestro me confrontó porque ya mis grados estaban bajando, ya no era yo aquel niño que había llegado, aquel joven entusiasta que había llegado con la mentalidad de superarme, de aprender el inglés, porque ese era mi deseo, de venir a este país a superarme, a ser parte del Army de los Estados Unidos. Ese era mi sueño, de ser un soldado de aquí de Estados Unidos. Y ya esos sueños se habían quedado, se habían esfumado, y mi maestro lo notó en mis grados. Y me dice, ¿sabes qué? En una ocasión que yo llegué a la clase, me acuerdo de que todos salieron de la clase y me dijo, necesito hablar contigo, me dice. Y me dice, quiero preguntarte por qué razón tus grados han bajado. Quiero preguntarte por qué te estás vistiendo así. Quiero preguntarte por qué estás escogiendo ese camino. Y recuerdo de que yo me le quedé viendo, pero en ese momento no le puse mucha atención. Volteé a ver hacia la ventana, ignorándolo. Y vino él y se paró del asiento. Y me dice, ¿sabes qué? Yo he visto muchos de estos asientos quedarse vacíos, porque los que vinieron un día a ocupar estos asientos, a querer buscar un futuro, decidieron irse a las calles. Y muchos de estos jóvenes los han asesinado. Yo no quiero que eso te pase a ti. Y yo recuerdo que en ese momento yo dije, no, pues estoy joven, yo quiero disfrutar mi vida. Me acuerdo de que le dije, ¿sabe qué, Mr. González? Discúlpeme, pero me tengo que ir. Y recuerdo de que salí de la puerta, y cuando salgo de la puerta, aún él me persigue y me dice, no es tarde para que cambies. Pero en ese momento, literalmente, yo escuché como que era la voz de Dios hablándome por medio de este maestro. Al fondo, al final del hallway, del pasillo, habían dos de estos pandilleros con los cuales yo ya me empezaba a involucrar, y me hacían señas a que me estaban esperando, y literalmente yo sentí como si hubieran sido dos demonios que me estaban llamando a que fuera parte de lo que ellos estaban haciendo. Y yo recuerdo que yo volteé a ver a mi maestro, y en ese momento fue como que tenía que tomar una decisión en ese momento, y desafortunadamente yo siento que yo le di la espalda al Señor ahí. Sentí que yo decidí mejor irme al mundo, irme a los placeres que me estaban ofreciendo el mundo, y dejé a un lado a mi maestro y empecé a caminar hacia donde estaban aquellos jóvenes. Y ese fue el principio de una vida de violencia y de drogas.
Y yo te quiero decir en este día, si los jóvenes que están viendo este programa, quizás tú digas, no, yo no estoy en pandillas, pero quizás tienes amigos que te están involucrando en las drogas, quizás tienes amigos que te están induciendo a hacer cosas malas. Escucha la voz de Dios, porque en este momento no es mi voz la que te está hablando, sino que es la voz de Dios la que te está hablando a tu vida. Es tiempo para que cambies. Si tú has escogido un mal camino, es tiempo para que cambies tu vida. Escuche la voz de Dios y la voz de tus padres, porque yo no lo hice en ese momento y eso me trajo muchas consecuencias. Amén, hermano, sí. Era exactamente la voz de Dios diciéndole, aún estás a tiempo. Y es eso lo que usted mismo les acaba de decir a los muchachos que nos están viendo. Como ese maestro se lo dijo, pero era Dios hablando, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo tú también a cambiar tus caminos, a no perderte, a no vivir una vida de tinieblas, a no llegar a un tiempo de corrección o de tinieblas en las que a lo mejor no puedas salir, porque muchos no salen de ellas. Usted cuenta y narra cómo muchos de esos amigos con los que usted compartió momentos, anduvo haciendo cosas, no vivieron, no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos de estar ahorita aquí vivos, contando este testimonio, hablando de lo que Dios hace, porque simplemente decidieron escuchar la voz del enemigo y seguir en ese camino. A usted muchas veces el Señor le bendijo, le ayudó, le cuidó. Recién ya metido en la pandilla esta, usted ignoró la voz de Dios en ese momento y continuó y cada vez se fue metiendo un poquito más y más profundo en ese lodo cenagoso como lo describe la Biblia. Sí. Y hubo un momento en el que usted dispara un arma contra una persona, pero cuente lo que pasó allí. Habían transcurrido ya varios meses, ya quizás 1 o 2 años. Mi vida de delincuente fue empeorando cada día más y más. Hacía cosas fuera de orden, cosas que iban en contra de los valores que mis padres me habían inculcado. Mi padre había regresado a Guatemala, yo me había quedado con mi madre, mis hermanos y yo nos quedamos con mi madre, y mi madre tuvo que hacer el papel de madre y de padre, tenía que ir a trabajar, y no fue que ella nos haya descuidado, simplemente era la responsabilidad de ella por traer pan a nuestra mesa de trabajar. Mi madre trabajaba varias horas al día, y fue en una de esas horas en la cual yo me sentía solo, que yo empecé a involucrarme con esta pandilla que se juntaban enfrente del departamento donde nosotros vivíamos. Y recuerdo que empecé a hacer cosas que nunca en mi mente yo me imaginé que iba a hacer. Cada día hacía cosas peores y peores, hasta que un día uno de mis amigos le disparan a uno de mis amigos de la pandilla. Y yo recuerdo de que nos llegó las noticias que le habían disparado a este joven, estaba en el hospital, y en ese momento entró un coraje en mi vida de que habían lastimado a uno de mis amigos, a uno de mis homies, uno de mis homeboys del barrio. Y yo recuerdo de que alguien me prestó una arma, y juntamente con otros jóvenes nos subimos a un carro y fuimos a buscar a estos pandilleros que habían dañado a mi amigo. Y yo recuerdo de que yo llevaba el arma porque yo quería tomar venganza por mi amigo. Y yo recuerdo de que nos metimos a un callejón buscando a estos pandilleros que le habían disparado a mi amigo. Y recuerdo que saqué el arma por la ventana. Era un revólver 38. Saqué el arma por la ventana, y cuando yo jalo el gatillo no disparó, se trabó. Entonces salimos del callejón y fuimos a dar una vuelta, y el joven que iba manejando empezó a limpiar el arma, incluso empezamos a bromear que era un arma tan vieja que a lo mejor fue Cristóbal Colón el que la usó, y cosas de jóvenes, y empezamos a limpiarla. Y ya me dijo, yo creo que ahora sí está lista, y volvimos a regresar al callejón donde se juntaban esos pandilleros. Y esta segunda vez como que hubo algo en mi corazón, como que el Señor en ese momento, fue el Señor que en ese momento no permitió que yo disparara esa arma de nueva cuenta. Yo recuerdo que saqué el arma, pero la alcé al cielo y empecé a disparar hacia el cielo, porque yo ya no quería dañar a nadie.
Entonces recuerdo que salimos del callejón, y justamente saliendo del callejón había una patrulla de policía, nos empezaron a seguir, y esa noche hubo una persecución alrededor de Hollywood que ahora, cuando yo lo describo en el libro, hubiera parecido como si hubiese sido una película de Hollywood, pero era la vida real en la que nosotros estábamos viviendo. Y la policía nos empezó a perseguir, eh, a- causamos un gran accidente donde hubieron heridos. A nosotros no nos pasó nada, pudimos escapar de la policía, pero son experiencias que yo narro en el libro porque siento que es necesario contar esto, no para que sepan quién era yo, que yo era un pandillero despiadado y que disparé un arma. No, es para que se den cuenta cómo el enemigo me envolvió en esa vida y de las cosas y las barbaridades de las cuales yo llegué a hacer. Hermano, yo no dudo de que las oraciones de su madre constantes, diarias, eran las que evitaron muchas cosas, una tragedia mayor que era perder su alma, perder su vida. Imagínese, usted ya si hubiera llegado a ejecutar ese acto, o sea, cómo hubiera estado su alma. Ya le aseguro que al llegar a hacerlo, ya no le hubiera importado nada después de eso. Y a lo mejor nada hubiera detenido el que su alma se perdiera. Nada, ni siquiera el accidente que le pasó, que hizo que usted entregara su vida a Cristo, ni siquiera eso, porque hubiera ido el enemigo agarrándose más y más y más de su alma, atrayéndole más a las tinieblas, donde llega a un punto en que ya no les importa nada de lo que hagan. Entonces, esas oraciones de esa madre y el Señor que contesta evitó que eso sucediera, que usted llegara a ejecutar eso, pero continuó en esa vida, hundiéndose cada día más. Y describe, y como lo hablábamos también en el otro programa, que comienza ya, usted en ese tiempo no tenía vicios, porque como lo narramos en el programa anterior, como su padre lo cuidaba y les enseñaba, no había agarrado vicios, pero aquí comenzó, y fue que le ofrecieron una cerveza, comenzó así, luego de la cerveza pasó a la marihuana, de la marihuana pasó a otra droga más fuerte, llegó a tal nivel, y este es un momento en el que a mí me quebrantó leyendo su libro, me quebrantó leyéndolo, porque es el día a día de muchos muchachos allá afuera, que llegó a un punto que ya no le importó su misma vida no le importaba, y llegó a pasar días solamente ingiriendo la droga, y terminó en ese lugar, en ese lugar donde lo encuentran unos amigos, porque su madre estaba desesperada. Pero cuando llega a su casa, lo llevan a su casa, y cuando llega esa madre, cómo lo recibe, aún viéndolo como usted venía. O sea, lo que a mí me dolió es ver al punto en que Satanás lleva nuestra vida, y cualquier muchacho, muchos muchachos vemos, porque yo los veo al salir de aquí de mi casa, los veo en la calle que están en ese punto. Cuéntenos, hermano. En el transcurso del programa vamos a ir poniendo fotos para que ustedes vean cómo es que era mi vida en aquel tiempo, cómo mi vida fue transformada de ser un joven que había sido disciplinado en una casa con valores, a un joven que ahora su vida era un total caos, era un desastre. Y yo recuerdo que la primera vez que yo probé el alcohol fue en una fiesta con mis amigos. Empezamos a ingerir alcohol, bebidas alcohólicas, con un primo que yo tenía en aquel tiempo. Y ahí fue cuando yo me empecé a introducir al alcohol. Pero ya más adelante, ya el alcohol ya no hacía el efecto que yo quería, sino que ahora yo empezaba a probar la marihuana. Y empecé a probar la marihuana, y en mí causaba un efecto alucinante.
era un efecto que en ese momento a mí me gustaba sentirme de esa manera, pero luego me di cuenta que ya mi cuerpo ya no quería eso, sino que quería algo más fuerte. Y así poco a poco el enemigo me fue envolviendo en el mundo de las drogas, al punto que caí en el crack, en la piedra le llaman. Y yo me acuerdo de que yo empecé a ingerir el crack, y el crack era más cara que la marihuana. Entonces empezamos a asaltar personas, a robarnos los estéreos de los carros para poder adquirir dinero y comprar la piedra. Y amado hermano, yo llegué al punto de que ya todo mi cuerpo empezó a cambiar de una manera drástica. Ya no, yo ya era una calavera andando, porque ya prefería, en vez de comer, yo prefería mejor la droga, al punto que terminé en una casa abandonada, tirado, días sin bañarme, días tirado ahí con otros drogadictos. Y llegaron unos amigos a buscarme y me dicen: hey, ¿dónde has estado? Tu mamá te anda buscando, tu mamá anda por las calles buscándote y anda desesperada. Y yo recuerdo de que mis amigos me dijeron: vámonos, ella te anda buscando, te necesita. Y me acuerdo que me ayudaron a levantarme y me llevaron a la casa. Y yo recuerdo que cuando llegué a la casa, mi madre abrió la puerta y cuando me vio, se me tiró y me abrazó. Y a ella no le importó en ese momento que ya no hubiera mugroso, maloliente, drogado. A ella no le importó, ella simplemente quería abrazarme, quería abrazar a su hijo que andaba perdido. Y eso lo relato yo en la historia en mi libro, lo comparo como a la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se va al mundo y desprecia todo lo que su padre le había dado, le exige al padre que le dé lo que a él le pertenece, y se va a malgastarlo al mundo. Pero cuando todo se le acaba, regresa a la casa buscando una nueva oportunidad, y su padre sale a recibirlo y lo abraza con amor y le pone nuevas vestiduras, y le pone un nuevo calzado, y le pone un anillo en su dedo. Y ese mismo acto mi madre lo hizo conmigo. Recuerdo que nos abrazamos y empezamos a llorar, y ese día fue un día la cual cambió mi vida. En ese momento yo no quise ya saber de drogas por unos días, pero a los días mi cuerpo empezó a exigirme otra vez, y volví a caer de nuevo, volví a regresar otra vez a esa vida en la que yo andaba. Y era como un roller coaster, una montaña baja, ¿cómo se dice? Una montaña rusa, que a veces yo trataba de salirme de ahí, pero luego caía, luego trataba otra vez, pero eran las oraciones de mi madre que siempre estaban ahí constantemente, mi madre orando por mi vida. Y si algo yo soy testigo, hermanos que me escuchan, padres de familia, es la oración de una madre y de un padre. Si ustedes tienen hijos que quizás están en una vida perdida, quizás en drogas, no dejes de orar por tu hijo, porque esas oraciones llegan al trono de la gracia del Señor. Mi hermano, ¿qué le puede aconsejar a aquel joven que a lo mejor esté viendo el programa y esté a lo mejor a comenzar su adolescencia, y va a comenzar a ese tiempo en el que les invitan a fiestas y que tienen un poquito más de libertad porque están creciendo y los padres los dejan ir a las fiestas y les invitan a tomar alcohol y les dicen: tómate una? No hace nada. ¿Qué les puede decir usted, aconsejar a esos jóvenes? Hay una frase en el libro que yo repito mucho, que me decía mi madre. Mi madre me decía: amigo, solo Dios. Esa frase yo la repito en el libro muchas veces, porque yo siento que mi madre en esas palabras, aleluya, me daba a entender de que mis amigos no me iban a ofrecer nada bueno, que mis amigos lo único que querían era alejarme de Dios. Y los jóvenes que me están escuchando en este momento, yo les digo lo mismo: amigo, solo Dios. Amigo es solamente Dios. Porque a veces nosotros le llamamos amigos a aquellas personas con las cuales quizás en ese momento nos ofrecen su amistad, pero muchos de estas personas, si no tienen a Dios en su corazón, te van a inducir a hacer cosas que no son de Dios. Si tus amigos, las cuales tú llamas amigos, te están induciendo a que tomes con ellos, a que fumes marihuana, a que hagas drogas, esos no son tus amigos. Esas personas lo único que quieren es verte destruido. Esas personas solamente están siendo utilizadas por el enemigo para destruir tu vida, así como lo quiso hacer conmigo.
Entonces mi consejo en este día es de que recapacites. Si tú quizás has probado el alcohol, es tiempo que lo dejes. Quizás tú te has metido en las drogas, es tiempo que lo dejes, porque eso lo único que te va a llevar va a ser a la destrucción, si no es que a la muerte también. Porque mi vida estuvo al borde de la muerte. En muchas ocasiones yo estuve a punto de morir, pero gracias a las oraciones de mi madre y a un Dios que siempre estuvo ahí extendiéndome su manto de misericordia, estoy en este día para poder compartir con ustedes este testimonio que hoy en día comparto con ustedes. Amén, gloria a Dios. Bueno, continuemos. Hay un evento tan importante que usted describe en el libro, que es otro que a mí me dejó impactada al leerlo, de verdad. El ver la manera en que Dios busca hablarnos. Sí. Esta es otra llamada de atención, la tercera llamada, hermano, la tercera llamada de parte de Dios para librarlo. Pero antes de que lleguemos allí, quiero solo agregar. Hubo una noche, después de tantas noches de locura de esa vida, en que usted describe que está bajo el letrero de Hollywood, muy conocido por todos, con uno de sus amigos, lo describe como el Silent. Sí. Y está hablando allí con su amigo, y esa noche su amigo le comienza a decir y a expresarle su corazón y a hacerle ver de que él ya no estaba feliz en ese mundo. Y usted también lo sentía, y me imagino que muchos de los que estaban involucrados en la pandilla lo sentían, pero pues obviamente tienen que aparentar la valentía, tienen que aparentar que están contentos, que todo lo que hacen los llena, y no pueden expresar su corazón. Pero ese día el Silent le dice y le explica cómo él se sentía, y le dice de que si había algo más, que si no se había preguntado, que había algo más que la vida que el pandillero lleva, la vida de violencia, la vida de tristeza, de muerte, de caos que llevan. Y usted se queda con esas palabras impregnadas en su cabeza de su amigo, diciéndole de que si había una manera de salirse, porque él ya no quería estar, obviamente no quería estar allí. Y se va con esa mentalidad en su mente, con ese pensamiento, y llega de mañana a su casa y describe que se acuesta a dormir. Y el Señor ahí le hace la tercera llamada. Sí. Y antes de que nos cuente, solo quiero leer este versículo, que dice que el Señor nos habla de diferentes maneras, pero nosotros no le oímos. Vea lo que dice Job capítulo 33, versículos 14 y 15. Dice: Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o en una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. Y eso es exactamente como Dios llamó la atención del hermano en una tercera llamada. Hermanos, cuéntenos eso. El barrio de nosotros, la pandilla en la cual yo pertenecía, estaba justamente en la Hollywood Boulevard y la Bronson. Y para los que se familiarizan con esa área, hay un parque ahí cerca que se llama el Bronson Park. Y ese era nuestro parque, ese era el parque de la pandilla. Nos íbamos ahí siempre, todas las noches, a veces a dormir, a veces a quedarnos ahí. Pero arriba, justo arriba de ese Bronson Park, están las letras de Hollywood. Justamente arriba están, nosotros de nuestro barrio podíamos ver las letras de Hollywood. Y habían veces que nos subíamos allá arriba a manchar las letras con el nombre de nuestra pandilla. Y en una de esas noches decidimos, el Silent y yo, caminar hacia ese lugar, hacia las letras, porque de allá se miraba toda la ciudad de Los Ángeles, muy lindo. Y recuerdo de que casi toda la noche nos pasamos hablando con él. Y el Silent era una persona con un corazón maravilloso, a pesar que éramos pandilleros, pero si él miraba a una viejecita cruzar la calle, él corría y él la ayudaba. Tenía un corazón, y a veces un corazón muy bondadoso, y a veces nosotros nos reíamos de él. Pero en esa noche, esa conversación que tuvimos fue una conversación que él me decía: yo no quiero estar toda la vida en esta pandilla. Sé que yo tengo un mejor futuro.
yo no voy a estar toda mi vida de pandillero. Y platicábamos muchas cosas positivas en esa noche. Yo me acuerdo de que al siguiente día yo me fui a la casa, llegué, me acosté, y en cuestión de segundos, yo quizás tenía tal vez como 1 o 2 minutos con mis ojos cerrados, cuando de pronto yo sentí que una fuerza sacó mi alma de mi cuerpo, y fui transportado a un hospital. Yo recuerdo que a un edificio, ese edificio, cuando yo llego a ese edificio me doy cuenta que era un hospital, porque yo estoy en una esquina flotando, y empiezo a ver que había un grupo de personas vestidas de blanco, y estas personas eran doctores que estaban tratando de salvarle la vida a un joven. Cuando yo miro eso, mi curiosidad pudo más, y yo me acuerdo que yo me acerqué a ver quién era aquel joven, y cuando yo me doy cuenta que aquel joven era yo mismo me estaba viendo tendido en aquella sala de operaciones. Era una como sala de operaciones donde aquellos doctores estaban luchando por salvarle la vida a aquel joven. De pronto escucho un ruido, un estruendo, y veo cómo se abre arriba el techo de aquel edificio, y penetra una luz brillante a mi vida. En ese momento aquella luz penetra en mi cara, y no puedo yo ver más allá de aquella luz, porque aquella luz era fuerte, pero de pronto mi mirada empieza a penetrar más allá, y empiezo yo a ver que habían 2 ángeles, y en medio una figura la cual yo no podía ver muy bien, porque de esa figura, de ese personaje, salía esa luz. Y me doy cuenta que era mi Señor Jesús, que me señala y me dice: tu alma. Eso fue todo lo que me dijo: tu alma. En ese momento yo recuerdo, meditando en ese sueño, me recuerdo de que me acordé de la lucita que me pegaba todas las mañanas allá en la limonada. Y como que en ese momento me di cuenta que esa misma luz era esa luz que me acompañaba cada mañana allá en la limonada. Y de pronto me despierto, y ahí vivía un tío con nosotros que era cristiano, mi tío Juanito. Y yo me le acerco al tío Juanito y le cuento aquel sueño, y me dice: ten cuidado, porque algo está a punto de pasarte. El Señor te está dando un mensaje, y tienes que escuchar y analizar muy bien lo que el Señor te está queriendo decir. Y en ese momento quizás pasaron 2-3 días que yo no quise salir de la casa, pero como la semana empezaron mis amigos a llamarme, a preguntar que por qué yo no llegaba al barrio, hasta que por fin fui al barrio, y esa fue la noche que a mí me dieron el balazo. Amén. Tu alma. Eso fue lo que el Señor le dijo. A mí, cuando yo leí ese pedazo, fue otro tiempo en el que me quebranté, llorando, Sí. por ver el amor de Dios que le permitió inclusive verlo a él, el amor de Dios que le hizo entender que él siempre había estado con él, que él siempre había estado allí, y que le estaba advirtiendo lo que le iba a pasar. Por eso este versículo es importante, porque el Señor nos advierte. Él quiere prevenirnos, Él quiere evitarnos la destrucción, Él quiere evitarnos la vida llena de tinieblas y una muerte eterna separados de Dios. Eso es lo que a Él le importa. Él le dijo: tu alma es lo que me importa, tu alma es lo que quiero salvar, tu alma. Y el Señor, así como a Él, a usted y a mí, nos ha hecho advertencias, nos ha enseñado, nos ha prevenido. A mí me ha dado sueños, y por esos sueños, y aún inclusive no han sido ni para mí misma, para otras personas, pero al darme los sueños me advierte, y lo que hace uno es ponerse en la brecha, ponerse a luchar, ponerse a pelear, ponerse a orar, hacer algo. Entonces el Señor es tan bueno con nosotros, y Él le advierte lo que está a punto de pasarle. Y usted vuelve, se apartó un tiempo y luego vuelve. Y en el programa anterior describió el momento en que usted es impactado por la bala, Sí. lo que le hace a su cuerpo. Y en ese momento que va camino al hospital, se recuerda de esa visión, ¿verdad? En ese momento que a mí me llevan al hospital, me dan el balazo, lo estamos resumiendo porque es una historia larga, pero en ese momento que me dan el balazo, me llevan al hospital,
Yo no quiero, los doctores querían que yo les diera la información de mi madre, pero solo de imaginarme el dolor que mi madre iba a sentir, yo no quería darles la información. Pero los doctores me dijeron, tenemos que tener autorización de tus padres para poderte operar, si no te vas a morir. Y en ese momento yo le doy la información. No sé cuánto tiempo pasó y escucho con unos gritos desgarradores, me despiertan y me doy cuenta que era mi madre la que estaba abrazándome, llorando por mí. En ese momento mi madre firma los papeles, me meten a la sala de operación, y en ese momento me acuerdo de aquel sueño que el Señor me había dado, como el Señor me había avisado de que algo venía a mi vida. Y así como el Señor me mostró esa visión y me mostró ese aviso, me dio ese aviso, así también yo sé que en este momento el Señor te está avisando, quizás alguna situación que está pasando en tu vida. Este es el momento que el Señor está utilizando para hablar a tu vida. Así que es momento de recapacitar. Yo recuerdo de que me metieron a la sala de operaciones, y hoy en día estoy aquí porque el Señor me dio la oportunidad. Quizás en una silla de ruedas porque el balazo dañó mi espina dorsal, el balazo penetró mi columna y me dejó en una silla de ruedas. Pero yo quiero decirte que en este día, que esta silla de ruedas a mí no me ha detenido. Desde el momento que yo decidí servirle al Señor, me he dado cuenta de las bendiciones que Dios tenía preparadas para mí, las bendiciones que el enemigo quiso venir a robarme. Pero esta silla de ruedas no ha sido un impedimento, no ha sido un obstáculo para que yo predique su palabra, testifique de lo que Él ha hecho en mi vida y pueda llevar este mensaje de salvación a todo el mundo, a todos los jóvenes que quizás están pasando por una situación difícil. Este es el momento que el Señor está utilizando para hablar a tu corazón. Así que, joven, si me estás escuchando, quizás alguien, X persona que esté escuchando ahorita, el Señor te está hablando a tu vida por medio de este testimonio. Sobreviví para vivir es el tema del libro, y es exactamente eso lo que ocurre. Él sobrevive para vivir. Para vivir para Cristo. Porque ahora vive para Cristo. Aleluya. Porque ahora vive para el Padre. Sí, aleluya. Hubo una lucha para usted poder salir de esa vida, de esa pandilla, y el Señor le permite ir a un programa de televisión y Sí. allí hablarlo con libertad y a totalidad. Sí. Y ese es el momento en el que usted decide cambiar completo su vida. Hubo un programa en los años 90 que se llamaba Jenny Jones, y era un programa bien controversial, donde se atacaban muchos temas, pero les interesó mucho el tema de las pandillas de aquí de Los Ángeles. Y recuerdo de que ellos se interesaron en mi caso porque yo estaba en silla de ruedas, y yo tardó para que yo cambiara mi vida. Quiero decirles de que sí costó bastante, porque yo no quería cambiar mi vestimenta. Yo ya iba a la iglesia, pero aún estaba como con un pie adentro y con un pie afuera. Y andaba todavía con mis amigos del barrio. El enemigo quiso engañar mi vida, haciéndome sentir que ahora yo era importante, que ahora yo era en la pandilla, yo era uno de los meros, porque a mí me habían dado un balazo en la espalda por mi barrio. Y así fue como el enemigo empezó a quererme engañar de nueva cuenta para poderme terminar conmigo. Pero yo recuerdo de que este programa, me contactaron los productores y me dijeron: oye, sabemos que estás en una pandilla, estás en silla de ruedas, estamos interesados en tu caso, por favor ven a nuestro programa, te queremos entrevistar. Yo recuerdo que me pagaron mi boleto para ir a Chicago porque ahí hacían el programa, nos entrevistaron, habían varios pandilleros, y si usted tiene oportunidad para mirar ese programa, está en YouTube, ahí lo tengo yo disponible. De pronto podemos pasar el link también aquí en el programa para que usted se meta a ver cómo me veía yo en ese tiempo, y usted se va a dar cuenta cómo en ese momento, antes de terminar el programa, yo sentí que el Espíritu Santo tocó mi vida en ese momento. Y recuerdo de que nos habían entrevistado a todos los pandilleros que estábamos ahí, y todos habían hablado de su pandilla, que mi barrio, aquí, que allá, pero nadie había dado un mensaje positivo. Y en ese momento el Espíritu Santo toma control de mí, y yo levanto mi mano y le digo a la conductora: yo tengo algo que decir, quiero decir que yo quiero cambiar mi vida. Y empezó toda la audiencia que estaba ahí siendo parte del programa a aplaudir. Y yo le digo a la conductora: yo quiero cambiar mi vida, quiero entregarle mi vida a Jesús y quiero ir a la iglesia con mi madre. Y en ese momento personas empezaron a aplaudir. Y cuando yo di ese paso de fe, yo recuerdo que otros pandilleros también empezaron a decir: yo también quiero cambiar mi vida. Y yo recuerdo, amado hermano, que yo salí de ese lugar transformado.
Yo, cuando terminamos ese programa, cuando regresé a Los Ángeles, yo regresé con una mentalidad diferente. Yo sentí un cambio en mi vida. Yo sentí como que el Señor había arrancado todo eso de mi vida. Y yo regresé a Los Ángeles, de Chicago a Los Ángeles, transformado. Porque yo sé que ese día Dios tocó mi corazón. Y yo sé que por medio de ese programa, Dios alcanzó a muchas vidas. Y ese es el mensaje que yo tengo para ti en este día. Tu vida puede ser cambiada por el Señor, y por medio de tu testimonio tú puedes cambiar otras vidas también por la palabra del Señor. Así que es un testimonio que el Señor, ¿verdad?, me ha permitido compartir por medio de este libro, que quiero decirles que este libro está siendo leído en escuelas. Hay escuelas que están leyendo este libro, hay organizaciones que están usando este libro para las familias también, y no es porque sea mi libro, pero hay un mensaje de parte de Dios en este libro. Amén. Sí se puede salir de las pandillas. Se puede. Sí se puede. Sí se puede salir de las pandillas. Sí hay esperanza. Si hay Amén. esperanza, si usted a lo mejor esté en una pandilla, el hermano le ha dicho acá, sí se puede salir. Sí. Sí, el Señor cambia las vidas, las transforma. Antes él peleaba con piedras, con navajas, con armas, y ahora pelea con la música, Amén. con la alabanza, con la oración, con ayuno, porque Amén. el mismo demonio que lo perseguía en aquel tiempo queriéndole robar su vida y destruirla, es el mismo demonio que sigue ahora, pero solo que ahora Sí. usted lo pelea con las armas espirituales que el Aleluya. Señor nos da. Amén. Le damos gracias a Dios por esa transformación en su vida, porque es un testimonio grande de Dios, de ver lo que Dios puede hacer, el hombre que el Señor ha creado, el Señor que lo usa grandemente en sus ministerios, en la alabanza, como predicador, en muchas maneras el Señor usa su vida, y queremos que ustedes también sean bendecidos de esa misma manera, con el testimonio de nuestro hermano, sabiendo que sí se puede. Hermano, ¿quiere darles unas últimas palabras a los que nos miran? Amén. Si Dios cambió mi vida, si Dios transformó mi corazón, también lo puede hacer contigo. Si el Señor hizo ese cambio de aquel pandillero despiadado, de aquel drogadicto, y transformó mi vida, así el Señor lo puede hacer contigo. Así que si hay personas que están viendo este programa, que quieren entregarle su vida al Señor, quizás tú estás cansado de la vida que estás llevando, porque hay momentos, amado hermano y amigo que me escuchas, que hay veces que queremos terminar con nuestra vida, estamos cansados de lo que estamos viviendo. Yo quiero decirte que hay esperanza en Cristo Jesús, aquel que transformó mi vida, aquel que cambió mi corazón, así como transformó mi vida, y ahora vivo una vida tranquila, tengo paz en mi vida. El Señor me ha bendecido con una familia, con una esposa, me ha dado la oportunidad para predicar su palabra, aleluya, para proclamar su nombre. Así también el Señor puede usar tu vida para testificarle a otros jóvenes. Así que yo hago esa invitación. Si tú aún no has entregado tu vida al Señor, este es el momento que tú le entregues tu corazón a Cristo Jesús. Sí. Si quiere hacer el llamado, lo puede Amén. hacer, hermano. Si hay personas que están en este momento pasando por alguna situación en tu vida y estás cansado de lo que estás viviendo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Si tú quieres entregarle tu corazón al Señor, yo quiero que repitas estas palabras. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: Señor Jesús, en este día yo entrego mi vida a ti. Transforma mi corazón, transforma mi vida, transforma mi alma, límpiame de todo pecado. Yo declaro y confieso que tú eres mi Señor. Yo te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador. En esta hora limpia todos mis pecados, porque dice tu palabra que tú los tiras al fondo de la mar y que nunca más te acordarás de ellos. Y en esta hora clamamos a ti y te pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados. Transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Queremos vivir una vida en santidad, queremos vivir una vida a tu servicio. En el nombre de Jesús, yo declaro tu sangre preciosa sobre mi vida. Ahora permíteme orar por ti y cada familia. Padre, yo vengo orando por cada joven, cada jovencita, cada familia que ha hecho esta oración de fe. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, aleluya, mostrándoles una iglesia donde ellos se puedan congregar.
Que seas tú, Señor, proveyendo, Señor, una Biblia para que ellas lean tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, guiándolos. Padre, así como tú has cambiado mi vida y cambiado mi corazón, que seas tú también, Padre Santo, cambiando y transformando sus vidas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a cada familia. En el nombre de Jesús te damos gracias por este momento que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por último quiero decirte que si tú necesitas oración, necesitas una palabra, vamos a poner mi información ahí, puedes mandarme un mensaje y con mucho gusto vamos a estar orando por ti. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias por acompañarnos. Gloria a Dios. Sobrevivir para vivir, este libro del que hemos estado hablando, trae mucha información que yo los invito a que lo lean. El hermano va a estar dejando la información, está en Amazon, pero también él va a estar poniendo ahí información del contacto con él también, así que los invito a que lo lean y que sigan adelante, buscando de Dios, que el Señor no nos deja, el Señor nunca nos va a dejar avergonzados. Gracias, hermano, nuevamente por habernos acompañado. Gracias. Y a ustedes también gracias por estar aquí. Comparta el programa y los invito a que la próxima semana no se pierda nuevamente este programa, Preguntas y Respuestas, martes a las 7 de la noche. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga.